Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Nicolás, soy ingeniero de producción de la Universidad de AFI, soy una especialización en la Universidad Nacional, y este proyecto que estoy presentando es en el marco de la maestría o del trabajo final de maestría que estoy desarrollando también en la Universidad Nacional. Trabajo en la alcaldía de Medellín como analista financiero y de contratación en la Secretaría de Bienestar Social, que es en parte de donde surge este trabajo. Entonces, yo les voy a presentar el modelo que estoy desarrollando para la seguridad alimentaria desde un enfoque sistémico y de accesibilidad económica. Solo vamos a considerar ese aspecto, la accesibilidad económica. El trabajo viene siendo dirigido por el profesor Carlos Jaime Franco y, como les dije, es producto del trabajo final del maestro. Bueno, entonces, ¿qué voy a abordar en la presentación? Primero, una introducción a la problemática de la seguridad alimentaria, cuáles son sus orígenes, cómo está esto en el mundo, cómo está en Medellín, cómo está en Colombia. Después voy a abordar ya la problemática como tal que le da origen al trabajo, que es cómo hacemos para evaluar esas políticas públicas y que sean eficientes, y no llegar de una vez al sistema real y desarrollarlas y que tengan un costo muy alto sobre la sociedad, que son inversiones cuantiosas. Después voy a desarrollar de por qué vamos a trabajar esto desde el enfoque sistémico y por qué desde la dinámica de sistemas. Les voy a presentar la problemática, vamos a evaluar tres políticas, una de corte económico y dos de corte social, unas conclusiones, unas referencias y por último preguntas. Entonces, ¿de dónde surge la problemática de la seguridad alimentaria? En la segunda década del siglo XX se pensaba que la cantidad de alimentos en el mundo no iba a alcanzar, o sea, las proyecciones decían que la cantidad de alimentos iba a ser inferior al requerimiento calórico que iba a tener la población. Eso incluso lo modelaron en Dona Milums y todos los que trabajaron en el Club de Roma con los límites del crecimiento, y planteaban eso, que los alimentos no iban a alcanzar más adelante para cubrir el requerimiento calórico de la población. Entonces, todos los trabajos, todos los esfuerzos se centraron hacia la disponibilidad de alimentos, cómo lograr que esa disponibilidad de alimentos estuviera a punto de acuerdo al crecimiento poblacional. Entonces, ya avanzado el tiempo, se dieron cuenta que ese problema de proyección de alimentos o la disponibilidad de alimentos no iba a ser problemático, porque hasta aún hoy, que ya llegamos a 7 mil millones de habitantes en el mundo, la cantidad de alimentos que hay disponible da para suplir la demanda que tiene la población, alcanzando el requerimiento calórico mínimo. Entonces la FAO desde ese momento empezó a replantearse y decir, bueno, entonces el problema no es solo de disponibilidad, ¿sí?, sino que va a otros campos. Ahí fue cuando en 1996 se convocaron a todas las naciones a decir, bueno, entonces vamos a discutir qué es en verdad seguridad alimentaria. Es cuando sale ese concepto, que es el estado en el que todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. La leo en detalle porque esta definición ya se convierte en una definición más sistémica, porque aborda diferentes aspectos. Ya no solo se queda con la disponibilidad, sino que entra también al acceso. Es decir, si hay comida, entonces ¿por qué hay personas con hambre? Entonces entra en juego el acceso económico y social a los alimentos. Las personas no tienen los suficientes recursos para acceder a los alimentos que necesitan a diario. Entonces, a partir de ahí es modificada o es creada una medida de la seguridad alimentaria como tal, ¿sí?, que es medida en paralelo con la pobreza. La ONU, pues, y las mediciones internacionales y la FAO dicen que la pobreza o la población en situación de pobreza es aquella que tiene menos de $2 diarios para vivir. Entonces, en ese sentido, en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de personas en estado de seguridad alimentaria o que viven con menos de esos $2 diarios, y con una concentración muy especial en África subsahariana y en África en general. Bueno, ya descendiendo esto a Colombia, tenemos que la medición de la pobreza como tal, y que en estos momentos está en discusión, que es por todo lo que hizo el Departamento Nacional de Planeación, se venía desarrollando a través de una canasta normativa de alimentos, que eso no es más que decir cuántos integrantes tiene la familia, cuál es el requerimiento calórico, que se lo da, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que para Colombia está alrededor de 2.300 kilocalorías al día. Y a partir de eso se dice, bueno, una canasta que tenga esa composición al mes cuesta alrededor, costaba en el 2005, que fue cuando se empezó el modelamiento, pues cuando se tomó como parámetro inicial de la modelación, costaba alrededor de 435.000 pesos.
o un valor de caloría de 1.45 pesos. Entonces, esta era la medición de la pobreza que pues, en estos momentos está en discusión y no se sabe si continúa o ya entra en boga la otra. Entonces, dado esta forma esta dificultad para el acceso a los alimentos, se configura el acceso económico como tal como uno de los ejes problemáticos de la seguridad alimentaria en el mundo, ¿sí? Y dado la definición que ya acabamos de tratar. Entonces, a partir del año 2004, en Colombia como tal, se empieza a asimilar ese nuevo concepto para ya ser medido y trasladado a indicadores. ¿Qué lo hicieron? Descendiendo un índice de pobreza, un índice del hambre, perdón, que fue generado por Weller en 1992 y adaptado por una investigadora de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Antioquia y llevado a una escala de seguridad alimentaria para América Latina, que es la que en este momento desarrolla el ICBF en su encuesta de nutrición para medir cómo está la población en Colombia. Entonces estos estudios, el primero que se aplicó en el año 2004 y lo aplicó la gobernación de Antioquia, arrojó que el 62% de la población de Medellín se encontraba en situación de inseguridad alimentaria. Para el año 2010 esta medición se volvió a realizar y arrojó que el 58.6% de la población se encontraba en esta situación, ¿sí? En inseguridad alimentaria. Entonces, ya llevando esto a un problema de políticas públicas, es decir, esta situación de inseguridad alimentaria, resulta que el Estado tiene que hacer frente a esta situación y implementar políticas que lleven a la mejoría de la situación. Entonces, la alcaldía como tal invirtió en el año 2010 alrededor de 47 millones de dólares, que es equivalente a 95.000 millones de pesos para garantizar a través de la asistencia alimentaria la seguridad alimentaria de su población. Esto equivale más o menos a un 2.7% del presupuesto de Medellín, que es de 3 billones. A pesar de estas inversiones tan altas, la reducción en la inseguridad alimentaria no se ha visto en Medellín, pues ahí lo vimos. Pasó de un 62 a un 58, o sea, una disminución de 3 puntos porcentuales. A pesar de que en 2004 el presupuesto destinado era más o menos de 34.000 millones de pesos, o sea, fue un incremento de más del 100%. Sin embargo, la reducción no se vio, o sea, que ahí viene marcada una fuerte no linealidad en el sistema. Entonces, ¿de dónde surge el problema? Que se hace necesario crear una herramienta que utilicemos antes de implementar todas esas políticas y de gastarnos todo este dinero en el sistema real para identificar cuáles van a tener un serio impacto y lograr definir políticas de eficiencia o efectivas. Entonces, lo que decidimos en el trabajo que estamos realizando fue abordarlo a través de un enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque tiene estos tres componentes. Tiene fuertes retardos. Todas las inversiones que se hacen en este sistema solo van a tener efecto unos años después, varios años, 15, 16 años después, cuando el niño termina su ciclo escolar. Porque resulta que todo el desarrollo neurológico del cerebro, todas las redes neuronales, ocurren en esos primeros años de vida. Y de acuerdo a la alimentación que yo le doy al niño, el niño va a tener unas condiciones de coeficiente intelectual o otras, que de acuerdo a investigaciones que han realizado en Chile, demuestran que eso impidió que los niños en una edad de adolescencia entraran ya al sistema escolar o a la universidad, porque no alcanzaban su coeficiente para entrar. Entonces ahí hay un fuerte retardo que solo se observa en el sistema unos años después, a pesar de que yo estoy tomando las decisiones ahora. Por otro lado, el sistema tiene también una serie de realimentaciones, por ejemplo el ciclo de la pobreza del que tanto hablan, ¿sí? Por este mismo retardo que acabamos de ver, se refuerza el ciclo de la pobreza, ¿sí? Al no tener acceso a una educación superior, que es donde se generan ingresos mayores, la población pues va a quedar encerrada en ese círculo y no va a poder salir, y va a quedar en situación de inseguridad alimentaria quizás por toda la vida. Y tiene fuertes no linealidades por lo que acabamos de mirar. A pesar de que la alcaldía o el Estado como tal ha venido incrementando el presupuesto municipal, la reducción en la inseguridad alimentaria no se da en la misma proporción. Entonces ahí hay un enfoque sistémico desde el cual el problema se circunscribe. Entonces, ya abordándolo desde por qué pasar del enfoque sistémico y simplemente hacer un análisis sistémico y entrar ya a hacer un modelo de dinámica de sistemas. Pues ahora lo mencionaba en parte, la modelación y la simulación es una herramienta para la exploración previa de las acciones sobre el sistema. ¿Sí? Yo antes de entrar en invertir esos 95.000 millones de pesos, qué bueno sería saber eso qué impacto va a tener. Entonces para eso es la construcción del modelo. Además, el diseñador, el que implementa la política pública, normalmente no cuenta con una herramienta de este tipo con la cual pueda ganar aprendizaje
y en un tiempo mucho menor al que le puede dar la realidad, y simplemente ver ahí qué ocurre si él toma vuestras decisiones. Y ellos muchas veces no tienen el tiempo para planear, pues hablo desde la secretaría en que yo estoy, porque reaccionan muchas veces del día a día, entonces esto es un escenario de planeación que debe implementar después en las políticas públicas. Y por último, porque el enfoque dinámico, la dinámica de sistemas, es capaz de capturar esas dinámicas, considera la resistencia al cambio que este sistema genera por ese círculo de pobreza, ese círculo existencial, y un carácter contraintuitivo de los sistemas sociales. No a pesar de invertir más significa que voy a tener mejores resultados. Entonces, ya abordando un poquito o mirando cómo han abordado el tema o la dinámica del sistema, la seguridad alimentaria desde la dinámica de sistemas, nos encontramos desglosándolo desde la definición de la FAO, que los abordajes se han ido mucho por la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos. ¿Sí? El aprovechamiento biológico es poquito, es un proceso que ocurre interno en el ser humano y que depende también de los alimentos que yo seleccione, pero el abordaje ha sido bajo, y encontramos que sobre todo en el enfoque de ciudad no había sido abordado. ¿Qué quiere decir esto? Que las conglomeraciones urbanas, que es donde se están presentando los fenómenos de pobreza y de inseguridad alimentaria más fuerte, no están siendo estudiados con el rigor, porque todavía venimos de una creencia que la disponibilidad es el problema que en este momento todavía es la amenaza latente que viene para el mundo, que nos vamos a quedar sin alimentos para la población que tenemos. ¿Sí? Es un problema, desde esto que analizamos, más de equidad o de distribución del ingreso. Y casi todos se centran pues, en evaluar políticas públicas. Aquí están algunos de los actores, incluyendo el desarrollo que ya hicimos en el Congreso pasado latinoamericano que se realizó en Medellín. Esta es una continuación. Entonces, ya entrando en el modelo como tal, ¿sí? Desarrollamos un diagrama causal que fuera orientado a la disponibilidad, al acceso económico a los alimentos, o sea, considerando únicamente los aspectos económicos, incluyendo una característica muy especial. Resulta que Medellín es el segundo centro urbano del país en recepción de desplazados. Primero está Bogotá. Entonces eso hace que la ciudad cada año le ingresen más o menos 13.000 personas en esta situación, que no entran con una situación económica definida, sino que entran en situación de pobreza y a ser objeto de estas intervenciones estatales. Entonces entran a cargar los ciclos de realimentación. Entonces aquí nos vamos a centrar en analizar particularmente 4 ciclos. Este es el primer ciclo que está aquí abajo, que es el ciclo del segundo ciclo, que es el ciclo que llamamos de la pobreza, que es el ciclo que refuerza la inseguridad alimentaria en la ciudad a causa de esas cadenas de pobreza y de miseria. Vamos a abordar también el ciclo C3, que es lo que busca hacer el Estado para impedir que este ciclo tome fuerza. Entonces ahí es donde viene toda la intervención estatal y toda la ayuda estatal que se da en el sistema. Pero a causa de esta ayuda, Medellín incluso ha sido catalogado por la Corte Constitucional como la ciudad o el modelo ejemplo en el tratamiento de los desplazados, en su restablecimiento de derechos y la garantía de derechos. Entonces, esto ha generado un índice de atractividad hacia la ciudad y por eso empezó a ser la segunda urbe de la ciudad en recepción de desplazados, incluso recibiendo población de la costa que le queda lejos y ellos podrían haber tomado hacia otros centros urbanos. Entonces, en caso de detalle, en los ciclos de realimentación tenemos el ciclo de la pobreza. El ciclo de la pobreza parte de una población base que tenemos en inseguridad alimentaria. Para la ciudad de Medellín está alrededor de 1.300.000, 1.400.000 personas. Esa población recibe unos ingresos, ¿cierto? Unos ingresos por su trabajo. Resulta que esa población, o que el porcentaje de empleo de las personas que están empleadas en la ciudad de Medellín es del 33% más o menos. El 33% de toda la población está llevando ingresos al hogar. Entonces esos ingresos son utilizados para una adquisición de alimentos. Entre más ingresos haya, más alimentos yo puedo comprar. ¿Sí? Pero entonces entra el coeficiente de Engels, que es la cantidad de los ingresos que destinan. Resulta que en Medellín el 33% del ingreso que tiene cada persona es destinado para la compra de alimentos. Esos gastos se convierten en una energía consumida, ¿cierto? Que vienen y me sacan unas personas del sistema, que son personas sin alimentos, que las ingresan al sistema, personas sin alimentos suficientes. Entre más energía consumida yo tenga en los hogares, menor población sin alimentos suficientes voy a tener. Pero entonces si esta es mayor, si la persona sin alimentos suficientes me va a reforzar
las personas en inseguridad alimentaria. Por otro lado, y haciéndole frente a este ciclo, entra el ciclo de intervención estatal. Entonces el Estado tiene que hacer algo frente a esta pobreza que se está presentando y esta inseguridad alimentaria. Entonces el Estado diseña una serie de políticas. En Medellín sobre todo está la atención a las poblaciones vulnerables que se consideran como los niños, los adolescentes y las personas mayores. Eso es el foco casi que de la política nacional en seguridad alimentaria. Entonces diseña estos programas de acuerdo a unas percepciones que hay en las comunidades, a unos estudios técnicos, a estos perfiles alimentarios que surgen y sobre todo a un programa que surgió en Medellín y que yo creo que ya está en todo el país, porque pues, se posicionó en Medellín muy fuerte, que es el programa de presupuesto, de planeación local y presupuesto participativo, que es donde las comunidades van y le dicen a sus gobernantes, yo quiero que usted invierta en seguridad alimentaria, yo quiero que usted me dé un restaurante para los niños que están en la comunidad, porque están con bajos niveles de nutrición. Entonces, la presión surge de ese punto, del número de personas sin alimentos suficientes, ¿cierto? Que eso entra a determinar el presupuesto para asistencia alimentaria que hay en el municipio, como ya les di, para el año 2010 fue de 95 mil millones de pesos. Adicionalmente, el otro bloque o dos ciclos de realimentación que vamos a analizar es la atractividad, ¿cierto? De acuerdo a las personas en inseguridad alimentaria se genera un índice de atractividad. Si hay estado de bienestar en la ciudad, pues se va a regar el cuento entre los familiares, entre todos lados, a decir, vea, allá, si usted va y cuando se vaya a desplazar hacia allá va a tener mejores condiciones, le dan subsidio, le dan no sé qué, le dan un mundo de preventas que le hacen más fácil la vida. Entonces se vuelve la ciudad atractiva. Y eso entra a engrosar la población de Medellín, que en últimas entra a engrosar no la población que es suficiente económicamente, o que es autosuficiente económicamente, sino que tiene que ser objeto de atención del Estado. Entonces, ya entrando al análisis de políticas, y como les decía ahora, vamos a analizar tres tipos de políticas, o tres políticas más bien, ¿cierto? Una política que va a ser orientada a la disminución, y en la simulación llevamos a cero la cantidad de desplazados que van a llegar a la ciudad de Medellín. En el paso de simulación fue de un año y simulamos el modelo, o hicimos las corridas hasta el año 2045, o sea, un escenario más o menos de 35 años, un horizonte de tiempo de 35 años. Este es el comportamiento base con los parámetros de diseño. Si no hiciésemos nada en el sistema, la población para el 2045 estaría en alrededor de 1 millón de personas en inseguridad alimentaria. O sea, si seguimos con los parámetros como va, con la inversión como va, con el diseño del modelo como va. Entonces ya entramos a analizar las políticas. La primera fue una contención del retorno y del desplazamiento a la ciudad de Medellín. Esto es una política que ya Medellín está implementando. Lo está haciendo en el municipio de San Carlos. Hace más o menos 15 días estuvo incluso el presidente de la República ya validando ese modelo como uno de los exitosos en el país. Y lo que están haciendo es realizar inversiones en otro municipio, que eso es una cosa muy generis de acuerdo a la Constitución, porque la Constitución dice usted solo haga inversiones en su localidad, y está llevando y haciendo amoblamientos urbanos, generando unidades económicas en ese municipio, en San Carlos, porque ese fue el municipio que más registró desplazados de acuerdo a las estadísticas de acción social. Entonces está buscando que toda esa población que se encuentra en Medellín de San Carlos retorne hacia allá, sí, garantizándole unas condiciones económicas en esa ciudad, en ese municipio. Entonces, parte pues de ese ejemplo de San Carlos, tenemos que en Medellín se han desplazado a Medellín 202.000 personas desde el año 98. Eso entró a cargar este sistema o este ciclo de pobreza que tenemos. Al implementar la política de reducción del desplazamiento por causas violencias, cuando llegan la gente en situación de pobreza a la ciudad, vemos que el sistema alcanza a reaccionar sacando más o menos a 400.000 personas más de esa situación de inseguridad alimentaria. Llegamos a tener 600.000 personas alrededor en inseguridad alimentaria. La segunda política que analizamos fue lograr una eficiencia en la canasta de alimentos que es comprada. O sea, ¿eficiencia en qué sentido? Si ahora el costo de caloría por caloría es de 1.45, de un peso con 45 de 0.008 centavos de dólar, pues es ver qué pasa si con una intervención estatal logramos decirle a las familias, venga, compre este alimento, que con este va a alcanzar mayores economías y una carga calórica más alta. Entonces la política que evaluamos es una reducción en el 40% de ese costo de la caloría. Y aquí logramos apreciar con respecto al escenario base que es este, que incluso ocurrió un cambio de concavidad en la gráfica.
quiere decir que pasó de tener mucha más fuerza, de ser dominante el ciclo de la pobreza, a descargarlo un poquito y decir la intervención estatal a tener mucho más fuerza y decir, sí, la intervención estatal empieza a tener efectos. ¿Sí? Con este se logró una disminución de alrededor de llegar a 700.000 personas en inseguridad alimentaria al año 2045. Y por último, evaluamos la política de incremento de empleo en la ciudad. Ya hablábamos que el 33% de las personas en la ciudad están en situación de inseguridad alimentaria, que perciben ingresos, y los llevan a su hogar. Entonces lo que analizamos acá con las estadísticas del DANE es, bueno, ¿cuál puede ser la máxima empleabilidad de la ciudad? Y encontramos que era alrededor del 48-50%, o sea, el resto de la población no está en capacidad de ser empleada porque está pues, de la tercera edad o no está como el parámetro que el DANE considera como población económicamente activa. Y ingresamos este parámetro a la modelación, al modelo y lo simulamos. Y encontramos que con el nivel de población en inseguridad alimentaria logró llegar a niveles también del orden de las 600.000 personas. ¿Sí? Ya por último, pues como conclusiones de estas simulaciones realizadas, tenemos que esta política de asistencia alimentaria que viene desarrollando el municipio de Medellín permite mitigar, o sea, bajar un poquito la carga, más no una superación, pues hablando en términos de la gestión del riesgo social, no permite una superación de la situación de inseguridad alimentaria, porque ninguna de las tres políticas logró en más o menos 35 años llevar a la población en inseguridad alimentaria cero. Esto se debe a que ese ciclo de realimentación positivo que es de la pobreza sigue con mucha fuerza en el sistema y no logra tener la fuerza como para que el ciclo de balance pueda tener y arrancarle toda esta población a la población en seguridad alimentaria. Y la segunda conclusión es que la atractividad de Medellín se constituye en una carga muy fuerte para ese ciclo. Pues ahí vimos que cuando sacamos los desplazados del sistema logramos la mejor cifra para la población en inseguridad alimentaria en la ciudad. Entonces, estas son como las dos conclusiones. Este es un trabajo de final de maestría que ya estamos terminando. Pues este no quedó el artículo final porque no coincidió con la entrega, pero tenemos que sacar un artículo más adelante donde estén los resultados finales. Muchas gracias. Varias preguntas de observación. Pues una de las dificultades para modelar ciudad es el tema de los datos de ubicación. Sí. Realmente es muy difícil conseguir datos. Más datos con tan concretos que si tantas personas tienen que dar ¿cómo han hecho en el punto de la investigación? Esto por ser una política de Estado, la acción social como tal, la Corte le obligó a tener un sistema de información que registrara muy fielmente los desplazados que llegaban a la ciudad, ¿cierto? O al menos esa población que llegaba desplazada a causa de factores de violencia. Entonces la información, si uno entra a la página de acción social, está supremamente detallada incluso por municipio, por año, por sexo, por género, está muy detallada en todo el país. Se llama el CIPOD del Sistema de Información. Es un ordenamiento de la Corte Constitucional. Así es. Otra cosa es, en los diagramas nuestras de la población de Medellín genera más atractividad. ¿Cuál es la lógica ahí? Pues ahí tomamos un poquito como el rumor, o es la idea cuando lo estuve poniendo ahí en el sistema, ¿cierto? Resulta que eso, la migración como tal, causa es por partes de las familias, es decir, muchas veces no se vienen todas. Como una fracción de la población. Sí. Lo otro es que en la política de generar más empleo, eso también no daría más atractividad. Sí, también genera más atractividad. ¿Y eso se considera? No. Bueno, es decir, que por seguridad alimentaria, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas generan en infancia un mayor desarrollo de coeficiente intelectual, sí, y todo ese tipo de cosas. Entonces, al aplicar la seguridad, ¿cierto?, en un lapso de tiempo, ¿cierto?, ya los niños van a ser universitarios, van a tener mayores accesos a educación, empleo, ¿cierto?, posibilidad de crear empresas. Entonces, ¿cómo se podría haber reflejado eso en el sistema? Como un supuesto de
algo que... Nosotros aquí en parte tenemos un retardo, ¿cierto? Sí. Es el que marca esa demora en el resultado de los ingresos, ¿cierto? Porque se demora un tiempo desde que la población deja de consumir alimentos hasta que ya se ve afectada porque incluso en los adultos ocurre. Cuando uno deja de consumir alimentos mucho tiempo, la baja de la eficiencia también está documentada científicamente, pues, que la ingesta produce más baja productividad del trabajo. Lo otro sería meterle ya al modelo como tal ciclos de edad. Me parecería muy interesante y de hecho era una cosa que estábamos empezando a hacer, pero no nos fuimos a hacer. Pero es meterle ciclos de edad para ver como acumuladores o niveles de empezar a ver cómo fluye esa población que se encuentra en inseguridad alimentaria a través de la edad, a ver si empieza a salir del sistema. Pues la problemática. ¿Salió un modelo demográfico detrás? No, en este no, es un modelo pero demográfico chiquitico de población, tasa de nacimientos, tasa de... hacer así, expandir ese a otros niveles. Yo quiero hacer dos comentarios con respecto al trabajo de Juan Pablo. El primero es bastante pesimista y es que noten que iniciamos con unos horizontes de simulación normales, 10, 15 años, no veíamos nada, entonces tuvimos que alargar el horizonte de simulación hasta poder obtener alguna curvatura en esto. Esto nos muestra que el problema no lo vamos a resolver pronto, ¿cierto? Vamos a tener que convivir con esto durante, miren, 35 años para poder lograr ese tipo de datos. Lo otro es que cuando uno hace un modelo busca esos puntos del apalancamiento del sistema, donde uno es que mueve el sistema y ahí es efectivo. Si notan, evaluamos dos políticas que producen el mismo resultado. Una muy difícil de conseguir, que es pasar el empleo, la empleabilidad del 32 al 50%. Diría que es muy difícil de conseguir. Pero la otra, digamos, ahí hay una gran posibilidad para hacer ingeniería. Noten que estamos hablando de reducción del 40% en el costo de la caloría. ¿Cómo logramos 40% de reducción del costo de la caloría? De muchas maneras. Una, meter ingeniería a la parte logística de la cadena productiva de alimentos. Otra, aumentar la eficiencia con la que se producen los alimentos. Y otra, muy importante, que tengo entendido que la alcaldía va a trabajar en ese asunto o está trabajando, es educar a las personas para que compren los alimentos de una manera más inteligente. Usted con la misma plata puede comprar de una mejor forma los alimentos y con eso aumentar la eficiencia de la caloría y se vería reflejado como un aumento en la eficiencia, como una reducción en el costo de la caloría. Entonces noten que si hay formas, entre comillas, más fáciles, más asequibles para nosotros de enfrentar este problema y poder ayudar de una manera efectiva al país. Dos cositas las que dijo Carlota. En parte la apuesta logística ya la está realizando y la está realizando en este momento la Universidad Nacional. Está creando todo un plan de abastecimiento para Medellín, generar desde dónde vienen los alimentos y toda esa trazabilidad y lograr que haya una estabilidad y que a las familias no las afecte tanto esa inflación de los alimentos, que es creo que la más alta dentro de todos los campos de inflación o lo que agregan el valor para la inflación. Y no era eso, sí. Lo de las huertas... Bueno, sí, lo de las huertas también en Medellín, la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Bienestar Social tiene generando un proyecto de huertas que es en cada una de las casas que quiera y que se la apunta voluntariamente, es generar una huerta en el techo de la casa y al menos lograr autosostenibilidad con las verduras. De pronto algunos tienen sus gallinitas o su proteína, pues tienen diversas fuentes desde ahí, lograr la autosostenibilidad desde ese punto. Y la otra es que la población de estratos bajos de Medellín, y en este último perfil alimentario lo demostró, está parada en 10, 12, 13 grupos de alimentos. O sea, cuando va a mercar o va a comprar sus cosas, solo compra 13 alimentos y de hecho son muy malos en su carga proteínica y en toda su componente nutricional. Mientras que en los estratos altos, este componente llega, pues la canasta de conforma de 30, 40 alimentos muy variados. Que con eso que acaba de mencionar Carlos Jaime se puede lograr, pues, apalancar el sistema desde ahí. Muchas gracias.